Olá, meu amigo e minha amiga. Bem-vindo e bem-vinda ao canal Vox Luterana. Eu sou o pastor Miguel Torneire e neste espaço, as buenas notícias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la Iglesia Luterana serán anunciadas para ti. En el video de hoy, traeré la primera parte del primer artículo sobre la creación. Así que quédese conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir contigo. El primer artículo del credo es sobre la creación. En él aprendemos que Dios, el Padre, es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles. El primer artículo dice así: creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Creo que Dios me ha creado y también a todas las criaturas, que me ha dado cuerpo y alma, ojos, oídos y todos los miembros, la razón y todos los sentidos, y aún los sostiene. Y además vestido y calzado, comida y bebida, casa y hogar, esposa e hijos, campos, ganado y todos los bienes, que me provee abundantemente y a diario de todo lo que necesito para sustentar este cuerpo y vida. Me protege contra todo peligro y me guarda y preserva de todo mal. Y todo esto por pura bondad y misericordia paternal y divina, sin que yo en manera alguna lo merezca ni sea digno de ella. Por todo esto debo darle gracias, ensalzarlo, servirle y obedecerle. Esto es, con toda certeza, la verdad. En este artículo comenzamos diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. En Juan, capítulo 20, versículo 17, encontramos que el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios, como el Hijo y el Espíritu Santo. Llamamos a Dios de Padre porque es el Padre de Jesús y también verdadero Padre. En este artículo también aprendemos que Dios, el Padre, es todopoderoso y creador. Veamos lo que la Biblia nos dice al respecto. El Salmo 115, versículo 3, dice que Dios tiene todo el poder. Él es capaz de hacer todo lo que desea. Para Él, nada es imposible. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que por el hecho de tener todo el poder, a Dios le fue posible crear el cielo y la tierra. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, aprendemos que Dios creó el cielo y la tierra. Esto quiere decir, creó todas las cosas y todas las criaturas que existen en el universo, tanto las visibles como las invisibles. Lutero explica eso así: creo que Dios me ha creado a mí juntamente con las demás criaturas. El Salmo capítulo 33, versículo 6, aprendemos que antes de existir el mundo, Dios ya existía. Dios creó el cielo y la tierra de la nada. Su palabra es tan poderosa que le bastó decir, por ejemplo, que la luz comenzara a existir y ella existió. En Hebreos, capítulo 11, versículo 3, aprendemos que nadie de nosotros es capaz de comprender cómo Dios creó el universo. Nadie estuvo presente en la creación. ¿Cómo fue posible entonces que Él creara todo cuando nada existía? Por su poder. Aceptamos y entendemos eso por la fe
y creemos que es la verdad. El primer relato que encontramos en la Biblia es el de la creación del cielo y de la tierra. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulos 1 y 2. Averígüelo. Dios podría haber creado el universo en un solo día o en apenas algunos segundos. Él, sin embargo, llevó 6 días para crear el cielo y la tierra. Fueron 6 días iguales de 24 horas cada uno. No sabemos exactamente desde hace cuántos años el universo existe. La Biblia apenas nos dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cierto es que ya se pasaron algunos millares de años desde la creación del mundo. Dios creó algunas criaturas cada día. La primera cosa que creó fue la luz. Y la última criatura fue el ser humano en el 6º día. Pasados los 6 días, todo lo que Dios quiso crear había sido creado. En el 7º día, Dios descansó. Es decir, no creó más nada, no creó más criaturas. Lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 3. Repetidas veces se observa en la historia de la creación la frase, y vio Dios que era bueno. El santo y bondadoso Dios hizo todas las cosas de manera admirable e increíble. Todo era bueno, todo era perfecto, todo era puro. Nada fue mal hecho. También los seres humanos eran buenos y eran santos. Aprendemos de la Biblia que Dios es el creador. Algunos científicos afirman que el mundo surgió por la evolución. Creen que hace millones de años el mundo comenzó a existir por sí mismo a través de una explosión de átomos y que fue evolucionando y perfeccionándose a través del tiempo hasta llegar al punto en que hoy lo conocemos. Científicos todavía afirman que no fue Dios quien creó el ser humano, pero que éste es descendiente de otro ser de la misma raíz del mono. Nosotros cristianos no podemos aceptar la enseñanza de la evolución. Dios creó el universo de la nada. Por eso podemos confesar, somos criaturas de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículos 16 o versículo 16, aprendemos que Dios creó 2 especies de criatura. Primero, las invisibles, aquellas que no vemos. Las principales criaturas invisibles son los ángeles. Segundo, las visibles, aquellas que vemos. La principal criatura visible es el hombre y la mujer. No sabemos qué día los ángeles fueron creados. Dios creó en uno de los 6 días de la creación. Existen 2 especies de ángeles, los buenos y los ángeles malos. Cuando Dios creó los ángeles, todos eran buenos, según Génesis capítulo 1, versículo 31. Pero una parte de estos ángeles se rebeló contra Dios y por eso fueron expulsados del cielo y condenados al infierno, según Judas, versículo 6. Averígüelo. Los ángeles buenos son espíritus santos y poderosos. No tienen carne, ni sangre, ni cuerpo como nosotros. Ellos son seres asexuados, son invisibles, pero en ciertas ocasiones se presentan en forma visible. Ellos son santos, no cometen pecados, son inmortales, nunca mueren. En Hebreos capítulo 1, versículo 14, aprendemos que los ángeles prestan servicio a Dios y a los seres humanos. En Mateo capítulo 18, versículo 10, aprendemos que los ángeles están en el cielo y miran a Dios. En el Salmo capítulo 103, versículos 20 y 21, aprendemos que los ángeles alaban a Dios y cumplen sus órdenes. En el Salmo capítulo 34, versículos 7
Y en el Salmo capítulo 91, versículos 11 y 12, aprendemos que los ángeles protegen y guardan a todos los seres humanos, especialmente a los cristianos. Para ilustrar esta historia o para ilustrar esto, encontramos en el libro de Hechos capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11, que un ángel libró a Pedro de la prisión para que Herodes y los demás judíos no los echaran la mano. Sobre los ángeles malos, encontramos que ellos son espíritus que desobedecieron a Dios. Por eso fueron rechazados por Dios y lanzados al infierno. Como dije antes, en Judas versículo 6, encontramos que incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras, para el juicio del gran día. Ellos son enemigos de Dios y de los seres humanos, buscando destruir la obra de Dios. Para ellos no existe salvación. En Juan capítulo 8, versículo 44, encontramos que el diablo es el jefe de los ángeles malos. En Efesios capítulo 6, versículo 12, encontramos que los cristianos son atacados por los ángeles malos, demonios. Ellos quieren desviar a los cristianos para el mal camino. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9, encontramos que el diablo es enemigo de los cristianos. Él insiste de todas las maneras en perjudicar nuestra fe y la vida cristiana para llevarnos consigo al infierno y devorarnos. En resumen, en esta primera parte sobre el primer artículo del credo, confesamos nuestra fe en la primera persona de la Santísima Trinidad, o sea, en Dios el Padre. Creemos que en el principio Dios el Padre crió el cielo y la tierra, que creó todo de la nada en 6 días, que todas las criaturas eran buenas y que tú y yo también somos criaturas de Dios, maravillosamente criadas. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Dios cuida de mí y de ti, enviando a sus santos ángeles para guardarnos del mal y protegernos de los peligros del maligno. Nuestro Padre es el Creador y nos guarda del diablo y de todo el mal. ¿Le gustó de este video? Entonces, deja un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscriba al canal. Es gratis. Solamente tiene que clicar en la campanita roja que hay aquí abajo. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.